Comentario de Primera de Samuel capítulo 17. David versus Goliat, la batalla de la fe. Versículo 1. Soco. Mencionada antes en Josué 15, 35, es la moderna Kirbet Abad, situada a un poco más de la mitad del camino entre Jerusalén y la ciudad filistea de Gat. Esta población pertenecía a la tribu de Judá, y estaba a 27 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Efes Damim. O Pas Damim, como figura en Primera de Crónicas 11, 11 al 13, donde se presenta la lista de los valientes de David. El nombre significa la frontera de sangres, quizá debido a que hubo muchas luchas en esa zona. 2. Valle de Ela. Un fértil valle de suaves laderas que se levantan al este y al oeste, y que corre por varios kilómetros en dirección noroeste desde Soco. 3. El valle entre ellos. Por el centro del valle de Ela corre un wadi llamado Wadi Esan, del cual se habla en este versículo como de un valle. Galle. Esto es muy diferente del valle, Emek, de Ela, versículo 2. La primera palabra hebrea se usa para una cañada regada por un torrente durante la estación lluviosa, la segunda para un valle amplio y fértil. Este galle era casi infranqueable excepto en ciertos puntos, y en ese respecto es similar al wadi que está frente a Micmas, ver capítulo 14. 4 al 10. Saúl y su ejército acamparon en las colinas del lado oriental de este galle, y los filisteos fortificaron las colinas del oeste, ver Primera de Crónicas 11, 13. Versículo 4. Goliat. Posiblemente de Gala, destapar, apartar, el nombre Goliat quizá signifique exilio, en el sentido de que Goliat fue apartado de su pueblo ancestral, y por lo tanto era filisteo solo en el sentido de que vivía entre esa gente. C. Cree que descendía de los anaseos, ver Deuteronomio 9, 2. Su estatura de 6 codos y un palmo, sería el equivalente a 2,9 metros. Otros han sugerido que el nombre Goliat podría significar conspicuo. Pero en este caso, como en el caso de exilio, todo se basa en la posibilidad de que Goliat fuera un nombre semítico. Gat. Una de las 5 ciudades principales de Filistea. Se desconoce su ubicación. Ver Segunda de Reyes 12, 17. Versículo 5. Malla. La malla de los soldados de los tiempos bíblicos consistía en un peto superior y una armadura que protegía el abdomen. Dondequiera que las dos piezas no encajasen perfectamente, quedaba un punto vulnerable en el cuerpo del soldado. Primera de Reyes 22, 34. 5.000 ciclos. El equivalente a 57 kilogramos. Versículo 6. Grebas. Planchas delgadas de metal que se llevaban en la parte delantera de las piernas, debajo de las rodillas. Jabalina. O un escudo, o masa, que evidentemente se llevaba a la espalda, colgando entre los hombros. Versículo 7. El hierro de su lanza. Su peso sería de 6,82 kilogramos. Aunque la armadura de este paladín era de bronce, la punta de su lanza era de hierro, metal relativamente nuevo y más caro. Versículo 8. El filisteo. El uso del artículo definido aquí implica egoísmo de parte del antagonista de David. Estaba orgulloso de su habilidad y se gloriaba de su título conspicuo. Este título de Goliat se usa más de 25 veces en el capítulo en contraste con su nombre personal que solo se usa 2 veces, versículo 4, 23. Por supuesto, los filisteos sabían que la deidad de Israel era superior a Dagón, capítulo 5, 1 al 7. Habían huido aterrorizados de Mizpa, capítulo 7, 10 al 13. Además, después de años de tranquilidad, capítulo 7, 13, habían sido testigos del sorpresivo ataque de Jonatán que les arrebató mucho material bélico, capítulo 14, 31, 32. A regañadientes, los filisteos todavía eran de la misma opinión y habiendo encontrado un paladín, decidieron renovar el ataque. Versículo 9. Si yo pudiere más. En la antigüedad, con frecuencia existía la costumbre de decidir las contiendas tribales mediante combates singulares, en los cuales se consideraba que había sido derrotado el ejército del rey o caudillo perdedor. Cuando Josafat fue con Acab a guerrear contra los sirios, el rey de Damasco ordenó a sus capitanes que lucharan solo contra el rey de Israel. Primera de Reyes 22, 31. Sin embargo, ese no fue un combate singular. Cuando se combatían la casa de Saúl con la de David, se eligieron 12 hombres de cada lado para decidir el resultado. La
Consecuencia fue que Abner y los hombres de Israel fueron vencidos, segunda de Samuel 2, 12 al 17, aunque no participaron en la contienda. Versículo 10. Desafiado. Literalmente, reprochado, o vilipendiado, es decir, por no aceptar el desafío de Goliat. Tildó a los hombres de Israel de ser cobardes y sumamente faltos de hidalguía. El wadi que separaba a las fuerzas contendoras era tan difícil de cruzar, que si cualquiera de ellas se arriesgaba a dar un ataque frontal, estaba casi segura de la derrota. Los filisteos estaban tan confiados de que físicamente no podía encontrarse ningún rival que pudiera hacer frente a su paladín, que propusieron decidir la batalla mediante un combate singular. Este desafío continuó diariamente durante más de un mes, versículo 16. Versículo 11. Se turbaron. En el pasaje del capítulo 2, 10 esta misma forma verbal se traduce, quebrantados. La raíz significa, ser destrozado, lo que se refiere a un estado mental o físico. En este caso Saúl, déspota egotista, tuvo que hacer frente a otro bravucón, y no sabía qué hacer. Además, Saúl era un gigante entre su propio pueblo, y lógicamente era el que debía aceptar el desafío. De los hombros para arriba sobresalía entre los suyos y tenía un casco de bronce y una coraza de malla, versículo 38, sin embargo, temblaba ante Goliat. Aunque había renunciado a la presencia y a la protección del Espíritu de Dios, comprendía que debía triunfar en esta grave dificultad o perdería su prestigio ante el pueblo. Tenía el espíritu quebrantado y la conciencia turbada, se daba cuenta de que el dilema en que se había colocado él mismo y su ejército se hacía más difícil con cada hora que pasaba. La longitud de la profunda hondonada que corría por el valle de Ela no podía ser más que de unos pocos kilómetros. Eso significaría que los ejércitos rivales no eran muy grandes, de lo contrario, antes de un mes, un ejército o el otro habría hecho un movimiento de flanqueo para rodear los extremos del valle. Versículo 15. David había ido y vuelto. No es claro si esto se refiere a la presencia de David en la corte a fin de tocar y cantar para Saúl, o a viajes repetidos, de ida y vuelta, al campamento israelita para llevar alimento. El hecho de que la afirmación aparezca en el contexto del relato de Goliat parecería coincidir con esta última explicación. Quizá David era uno de los encargados de llevar alimento para los hombres que estaban en el frente. Por otro lado, los vers. 13 a 15 quizá expliquen por qué David, que ya estaba en la corte de Saúl de acuerdo con el capítulo precedente. Capítulo 16, 19 al 23, estaba ahora en casa y no con Saúl. El autor de Primera de Samuel quizá creyó necesario explicar este hecho a sus lectores, y lo hizo afirmando que David no estaba permanentemente en la corte de Saúl, sino que aparecía allí solo ocasionalmente. El autor hace notar después que David era tan solo un joven, capítulo 17, 14, 42, 56, en contraste con sus hermanos mayores que siguieron a Saúl, versículo 14. Los comentadores no están de acuerdo en cuanto a si este combate con los filisteos ocurrió antes o después de que David fuera a la corte a fin de tocar para Saúl, capítulo 16, 18, 23. El hecho de que Saúl más tarde no reconociera a David, capítulo 17, 55 al 58, junto con la repetición de los nombres de sus hermanos. En cap 17, 13, 14, ver capítulo 16, 6 al 11, indica más bien que el orden de estos capítulos podría invertirse sin crear ninguna dificultad cronológica grave. Muchas veces la Biblia continúa con un pensamiento o relato hasta su conclusión antes de volver para tomar otro hilo de argumento o relato, a fin de hacer cada unidad completa en sí misma, ver Génesis 25, 19, Génesis 27, 1, Génesis 35, 29, Éxodo 16, 33, 35, Éxodo 18, 25. Si fuera así en este caso, la declaración del cortesano de Saúl acerca de David que lo describe como valiente y vigoroso y hombre de guerra, Primera de Samuel 16, 18, parecería tener más significado. Por otro lado, si David ya había dado muerte a Goliat, el que habló podría haberse referido a él como a un gran héroe nacional, capítulo 18, 5 al 9. Pero si David ya se hubiera distinguido como el vencedor de Goliat, ¿habría necesitado Saúl que se le dijera quién era David? Además, desde el tiempo cuando David mató a Goliat, Saúl le tomó, y no le dejó volver a casa de su padre, capítulo 18, 2, ver Patriarcas y Profetas. Sin embargo, cuando Saúl pidió a Isaí que mandara a David para que tocara y cantara en la corte, se refirió a David como, tu hijo, el que está con las ovejas, capítulo 16, 19, y al comienzo del relato de Goliat, David todavía cuidaba las ovejas en Belén, capítulo 17, 15. Ver también capítulos 17, 55, 18, 1.
Versículo 16. 40 días. Durante más de un mes Goliat repitió su desafío diario. El hecho de que durante ese tiempo los filisteos no hubieran hecho ninguna tentativa para flanquear al ejército de Israel, implica que desde su desastrosa derrota en Micmas los filisteos no habían sido lo suficientemente fuertes como para hacer un ataque en gran escala. Ahora se valían de una intimidación y de la posibilidad de una victoria mediante un combate singular. Su precipitada retirada después de la muerte de Goliat robustece esta conclusión. Versículo 17. Grano. Probablemente cebada o trigo. Versículo 18. Al jefe. El tener en cuenta al jefe del regimiento en que servían Eliab, Abinadab y Samá tenía el propósito de inducirlo a que tuviera en cuenta a esos 3 soldados rasos de su tropa y fuera considerado con ellos. Versículo 20. Se levantó, pues, David de mañana. Solo había una distancia de unos 25 kilómetros yendo por el camino de Belén a Soco. Estando familiarizado con el país, quizá David conocía atajos que reducían mucho la distancia. Parecería que no hubiera empleado más de 4 o 5 horas para hacer el viaje. Quizá ya era bien entrada la mañana cuando llegó David, más o menos cuando Goliat se adelantaba para lanzar su desafío. Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Literalmente, ¿quién es el filisteo, este incircunciso? David expresó con énfasis su desdén por el gigante que mantenía aterrorizados a Saúl y sus hombres. Con fe en Dios, una fe que Saúl también podría haber tenido, David no quedó impresionado en lo más mínimo por la estatura de Goliat. Si Saúl hubiese sido obediente a Dios, bien podría haber sido suya la victoria, pero Dios no podía concederle una victoria como esta. Se alude a Goliat, en todo el capítulo, como el filisteo. A David le costaba ocultar su desprecio por ese bravucón. Aun los reproches de su hermano, versículo 28, no lo acobardaron. De muchas bocas oyó lo que se decía de Goliat, y habló con tal determinación que la noticia pronto llegó hasta Saúl. Versículo 32. Dijo David a Saúl. ¡Qué contraste! Un humilde pastorcillo animando a tan experimentado y exitoso guerrero de Israel. Saúl, el único gigante de Israel, capítulo 10, 23, comprendía que él debería haber sido quien aceptara el desafío de Goliat. Pero su conciencia culpable lo hacía temeroso. Si hubiese habido amor de Dios en su corazón, eso habría sido suficiente para expulsar todo temor, pero no habitaba en él nada del amor de Dios. En su lugar solo había el tormento de una conciencia culpable. Ver 1 de Juan 2, 5, 1 de Juan 4, 18. Por el contrario, David irradiaba aquel espíritu de genuino optimismo y valor que es la insignia de una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 16, Salmo 51, 10, 11. Era tan valiente como Saúl era cobarde. Versículo 36. Ha provocado. David era celoso del buen nombre de Israel y del Dios de Israel, como lo había sido Moisés antes de él. Éxodo 32, 12, 13, Números 14, 13 al 16, Deuteronomio 9, 26 al 29, Ezequiel 20, 9. La inactividad del pueblo de Dios en un tiempo de vergüenza y crisis era más de lo que David podía soportar. Versículo 37. Me librará. Una vez Saúl había pedido grandes cosas de Dios y había intentado grandes cosas para él. Sin embargo, después que el orgullo y la gloria del yo le habían llenado el corazón, le parecía insuperable cada obstáculo. En su esfuerzo por vindicarse se había olvidado de que todo es posible con Dios. La mejor forma en que Dios podía impresionarlo con su falta era permitiendo que en David se repitiera la protección providencial con que Dios lo había amparado en el pasado. El Espíritu de Dios una vez se había posesionado de Saúl. Ahora tendría la oportunidad de ver lo que él mismo podría haber sido si no se hubiera rebelado contra aquel espíritu. Otra vez estaba en un dilema. Si rehusaba que luchara David, el ejército esperaría que él, como rey, fuera el paladín de su causa. Si dejaba que luchara David, y Goliat lo mataba, se habría perdido la batalla e Israel otra vez estaría bajo el yugo de los filisteos. Para salvar su propia vida y reputación, Saúl envió a David al combate. Pero el mismo medio que usó Saúl en un esfuerzo por salvar su reputación como rey y caudillo resultó en su pérdida. Capítulo 18, 6 al 9. Resultó evidente que sin Dios, Saúl era incapaz de afrontar a sus enemigos. Capítulo 14, 24, capítulo 5, 23, y que eran de Dios las victorias pasadas por las cuales él había recibido la reputación. Versículo 38. Saúl le armó de coraza.
Saúl estaba en un aprieto e hizo todo lo que pudo a fin de asegurar el éxito de David. Confió en su armadura, David confió en Dios, ver versículo 45. Versículo 39. Probó a andar. Intentó David caminar, Biblia de Jerusalén. Nunca lo practiqué. Saúl era un cobarde. Tenía una armadura, pero sabía que no podía afrontar a Goliat con su propia fuerza. Con prudencia ostensible primero rehusó permitir que David luchara, debido a su juventud. Luego dio otra prueba de su insensatez tratando de dar su propia armadura a David. La cortés respuesta de David, nunca lo practiqué, es una evidencia de, primero, su fe en otro equipo que había probado antes, y segundo, su confianza en experiencias pasadas al afrontar nuevas situaciones que surgían. Ver Joyas de los Testimonios tomo 3 página 443. David atribuyó al poder de Dios la victoria aún sobre animales salvajes. El peligro había desarrollado en él un valor santificado, y su fidelidad en las cosas pequeñas lo había preparado eficazmente para que se le confiaran las mayores. Había demostrado ser un pastor digno de confianza cuando velaba por los rebaños de su padre. Ahora fue llamado a ser el paladín de la causa del rebaño de su Padre Celestial, ver Ezequiel 34, 5, 23, Ezequiel 37, 24, Mateo 9, 36, Mateo 25, 33, Juan 10, 12, 13. El proceder que eligió estaba condicionado por sus propias convicciones espirituales antes que por el juicio no santificado de otros, sin tomar en cuenta su posición. Cuánto depende uno de la pureza de motivos cuando emprende una empresa peligrosa. David no podía luchar con la armadura de Saúl, debía ser el mismo. El propósito de Dios es que cada persona se maneje con su propia armadura. Vemos a un hombre en la vida pública que sabe llevarse con la gente, y copiamos sus modales esperando tener éxito de esa forma. Pero Dios necesita hombres que sean ellos mismos, que aprendan de las experiencias de cada día. ¿Qué necesitan saber a fin de resolver los problemas del mañana? Gracias a Dios por quienes se atreven a usar los medios que Dios les ha provisto. Versículo 44. Daré tu carne. Quizá una forma común para desafiar a un combate, ver Apocalipsis 19, 17, 18. Versículo 45. Tú vienes, yo vengo. He aquí un claro contraste entre dos formas distintas de vida. Goliat representa la seguridad de la fortaleza personal, el orgullo de la exaltación propia, la vanidad de la aclamación popular, la indomable fiereza de la pasión humana. David manifiesta una tranquila confianza en la fortaleza divina y la determinación de glorificar a Dios al llevar a cabo su voluntad. El móvil de David, expresado aquí y más tarde en su vida, no era el de hacer su propia voluntad ni llegar a ser famoso ante los ojos de sus prójimos, sino que toda la tierra supiera que había Dios en Israel. Versículo 50. Así venció David. Cuán rápidamente una prueba siguió a la otra. Esta fue la tercera victoria de David en un día. Su primera victoria se presentó cuando Eliab se mofó de él diciéndole que no servía para nada sino para cuidar ovejas. Se habría justificado una respuesta áspera, en cambio, con tranquilo dominio propio, tan solo dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Versículo 29. Un carácter tal no nace en un momento. Si no hubiese aprendido paciencia con sus ovejas, no habría tratado con paciencia a sus celosos hermanos. Evitando una querella, David demostró que dominaba su temperamento. Tal fue el caso de Cristo quien, habiendo demostrado su humildad ante la más dura provocación, dijo, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11, 29. Solo así uno puede llegar a ser un verdadero conductor de otros. Esta es una lección que todos debemos aprender. David ganó su segunda victoria cuando lo llevaron a la presencia de su rey. Mirando al animoso joven, el rey no pudo menos que contrastar la inexperiencia juvenil y falta de preparación militar con la astucia del guerrero experimentado. Si Saúl, con toda su imponente personalidad, había rehuido el combate con Goliat, ¿cómo podía intentarlo un mozuelo como David? Primera de Samuel 17, 33. Sin soñar siquiera en la posibilidad de una intervención sobrenatural, Saúl plantó semillas de duda en la mente de David, y lo incitó a llevar la armadura del rey. Pero otra vez, con cortés deferencia, David obtuvo la victoria sobre la duda aferrándose a su propósito inspirado por el cielo de mantener su fe y total dependencia del Señor. Todo esto lo preparó bien para su tercera victoria, la que obtuvo sobre el filisteo, que era la misma personificación de la blasfemia.
Fue una victoria de las fuerzas espirituales sobre la fuerza de la materia bruta. En vista de los acontecimientos de los meses previos, cuán necesario era que se enseñara esta lección a Israel. En respuesta a la maldición de Goliat, David clamó en triunfo: «Vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel». Versículo 45. Una sencilla piedra del arroyo, unida a la habilidad de un muchacho y su confiada entrega al Dios eterno, dio a los israelitas una lección que nunca iban a olvidar, aunque raras veces la emularon. Versículo 51. Huyeron. Se hizo evidente la perfidia de los filisteos en el momento en que fue muerto su paladín. Habían prometido convertirse en siervos de los israelitas si era muerto Goliat. Versículo 9. Al huir, renunciaron al arreglo que habían propuesto al ejército de Saúl, y además demostraron que si Goliat hubiese vencido, habrían sido inmisericordes con Israel. La muerte habría sido preferible a la esclavitud que hubieran propuesto como un gesto de magnanimidad. Versículo 53. Saquearon su campamento. Cuando los israelitas persiguieron al enemigo, que ahora se dispersaba en todas direcciones, quizá devastaron pueblos que estaban detrás de la línea de combate y mataron a muchos además de los filisteos en Soco. Josefo, Antigüedades v. 9:5, dice que mataron a 30.000 e hirieron al doble de ese número. Versículo 54. A Jerusalén. Es decir, finalmente fueron allí. David no hubiera llevado la cabeza a Jerusalén inmediatamente porque los jebuseos todavía dominaban esa ciudad, y tan solo les fue arrebatada después de la coronación de David. Ver Primera de Crónicas 11, 4-8, Segunda de Samuel 5, 6-9. El historiador consigna aquí el último lugar de descanso de ese trofeo, sin tomar en cuenta el elemento cronológico implicado. Es indudable que la armadura de Goliat fue llevada al hogar de David en Belén. Ver 2 Samuel 18, 17, Primera de Samuel 4, 10, Primera de Samuel 13, 2, y su espada fue llevada a Nob. Ver capítulo 21, 9. Versículo 55. ¿De quién es hijo? Versículo 56. No lo sé. Es evidente que Abner no se había relacionado antes con David y que, por lo tanto, David no era bien conocido en la corte. Sin duda había sido presentado tan solo como un músico visitante y no había llegado a ser miembro de la corte. Ver Patriarcas y Profetas página 696. Comentario bíblico adventista de Primera de Samuel capítulo 17.